Hola, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión. Tendremos un tiempo de alabanza. También tendremos un tiempo donde nos van a compartir la palabra del Señor a través de nuestro hermano Pedro. Y bueno, dispón tu corazón para adorar con libertad, pero también dispón tu corazón para recibir la palabra. Y que podamos decir esto como dice Jeremías: cuando recibía tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Así es que dispón tu corazón para este tiempo. Bienvenido. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, y como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria es Jesús. Te glorificamos en este día, Jesucristo. Nada que no fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Y mi esperanza es la vida, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, no te tardarás. El pueblo dice, resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria
tú, Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Te alabamos y te adoramos en este día, Padre. Y amoroso Jesús, oh Espíritu de Dios, te adoramos. Nos regocijamos. Nuestro amado Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, sí, así eres tú, mi Dios, y así eres tú. Declaramos que así eres tú, Jehová, así eres nuestro Dios, así eres tú. Jesús resucitó, así eres tú, así. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Nada ni nadie se igualará a tu poder. Todo reino está sometido bajo tu voluntad, bajo tu autoridad. Y no hay nada que se mueva sin que tú lo digas, Señor. Los cielos cuentan tus grandezas. Hoy la tierra canta a ti. Tu pueblo te adora. Buenas noches, amados hermanos, Iglesia Monte de Sión, amada Iglesia Monte de Sión, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer y una bendición poder saludarles y poder tener la bendición de compartirles la palabra. Vamos a empezar y quisiera que todos en casa estuviéramos listos, tengamos la Biblia lista y confirmemos la palabra de Dios que Dios nos va a hablar el día de hoy. Dios les bendice, amados hermanos. Bueno, pues en esta noche quiero hablar acerca de lo que es la fe. Y cuando hablamos de fe, pues lo primero que se nos viene a la mente es Hebreos capítulo 11, versículo número 1, y es un extracto de la Biblia que es muy conocido por muchos de nosotros y nos lo sabemos de memoria. Pero quisiera precisamente preguntar o empezar preguntando: ¿qué es la fe para ustedes? ¿Qué es la fe? Quizá alguna definición de la fe, y muchos utilizamos Hebreos 11.1 para definir la fe. Y yo quisiera en esta noche poder comenzar diciendo qué es la fe. Bueno, la fe es del griego pistis y pisteuo, y estas dos palabras tienen el significado primario de confianza total en Dios. El autor de Hebreos no nos da una definición de la fe, sino una descripción práctica de la fe. Es por eso que les mencionaba que muchos para definir fe utilizamos Hebreos 11.1, pero realmente más que una definición es una descripción práctica de la fe. Y quiero empezar definiendo Hebreos 11.1 en tres partes. La primera es cuando dice: es pues la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es upóstasis y significa sustancia, firmeza, confianza. Básicamente quiere decir confianza resuelta de lo que se espera. Muy bien, pero ¿qué es aquello que se espera? Es una buena pregunta, y podríamos decir que se esperan los deseos personales, los deseos humanos, los deseos caprichosos de alguien. Se pueden esperar muchas cosas, pero básicamente lo que se espera es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra profética más segura. Eso es lo que se espera. Y para ello podríamos decir que yo tengo mi confianza puesta de que todo lo que Dios ha dicho en esta palabra profética más segura será una realidad, y es una realidad. Un ejemplo de ello, de esta promesa y esta confianza, de tener puesta la confianza total en Dios, de confiar resueltamente en lo que se espera. Un ejemplo de ello es Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, así lo describe la Biblia a Simeón, y dice que este hombre esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. No era un hombre cualquiera, se ve que era un hombre entregado, un hombre dispuesto, un hombre de fe. Y versículo número 26 de Lucas 2 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo,
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, mire lo que dice el versículo 28 de Lucas 2. Dice que Simeón le tomó en sus brazos. ¿A quién tomó en sus brazos? Al niño Jesús, al Verbo de Dios, al Dios encarnado, al Salvador del mundo, al Creador. Dice que Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Y mire lo que dice, conforme a tu palabra. Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba Simeón? No morir por la promesa que le hizo el Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo le fue mostrado que no moriría sin antes ver al Mesías, al Cristo de la gloria. Y dice entonces, repito, versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Esta es la fe. Esta es la fe que tenía Simeón en la revelación que le había sido dada por el Espíritu Santo. Esta es la fe. Tito 1:2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual no miente. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahí nos damos cuenta que Dios prometió una salvación y Dios que no miente ya la había prometido desde antes de la creación, y hoy nosotros disfrutamos de esa salvación por fe en Cristo Jesús. Continúo. Los hombres y mujeres de fe se aferraron a las promesas de Dios como la máxima realidad de sus vidas, como lo más seguro de su existencia, aún cuando no vieron la promesa ser cumplida en su tiempo de vida. Para ello voy a utilizar como ejemplo la vida de Moisés. Moisés se aferró a Dios, renunció a todo lo que tenía en Egipto y hasta 1400 años después llegó el Mesías. Hebreos 11:13, por la fe, todos ellos, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y Sara, dice que murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Este es en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice que solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron en su corazón y lo saludaron. Dice pues, reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. La convicción de lo que no se ve, la siguiente parte del versículo de Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. La fe demuestra que lo que no se ve es real. Es decir, nuestra fe es una prueba contundente de la existencia de Dios. Y decimos amén a eso. Nosotros por fe creemos que Dios existe, que Dios es real, y le hemos comprobado porque no hemos cambiado. Nuestra vida ha cambiado. Nuestras vidas son diferentes. Nuestras vidas son completamente cambiadas por el poder de Dios, y eso es una realidad. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y eso somos nosotros, amados hermanos. No hemos visto a Jesús, no le conocemos físicamente, pero creemos con todo nuestro corazón, por fe, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y le hemos recibido como tal. Pablo dice en 2 Corintios 4:18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La versión NBI, 2 Corintios 4:18. También dice Pablo en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Hebreos 11:27. Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Así estamos nosotros, amados hermanos. No vemos al invisible, no vemos al Dios de la gloria, pero sabemos que es real, que existe. Ahora, sabemos que la fe no es fácil. El apóstol Pedro dice que Dios pone a prueba nuestra fe en el crisol. ¿Para qué? Para ser refinada o para refinarla y demostrar que la misma
es genuina y es auténtica. Nuestra fe tarde o temprano es probada, y yo creo que muchos de nosotros en este tiempo que estamos viviendo, nuestra fe ha sido probada y está siendo probada por medio de la enfermedad, por medio de la falta de trabajo, por medio de la falta de economía y de diferente índole. Nuestra fe está siendo probada, pero muchos de nosotros estamos también, aparte de que estamos siendo probados en nuestra fe, sabemos que tenemos una fe genuina y auténtica porque la hemos puesto en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Hay un hombre llamado George Mueller, y este hombre dijo que las dificultades son el alimento de la fe. Y vaya que sí son el alimento de la fe, porque cuando somos probados es cuando vemos la realidad de nuestra fe, el tamaño de nuestra fe. El principal objetivo de la fe es agradar a Dios. Hebreos 11:2 dice: por ella, su fe, es decir, su fe, alcanzaron por ella, o por su fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora estos son un ejemplo de fe para cada uno de nosotros. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y estamos hablando de Hebreos 11. Todos los héroes de la fe, por su fe, alcanzaron buen testimonio, es decir, agradaron a Dios. Hebreos 11:6 dice que ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muchos de nosotros, aunque no estamos en la iglesia, estamos orando en casa, estamos buscando a Dios en casa. Aunque no nos congregamos, tenemos tiempos de oración, tenemos estrategias de oración que nos han enviado nuestros líderes, y de una y de otra manera hemos estado buscando a Dios, intercediendo, orando, adorando, bendiciendo al Dios omnipotente. Hebreos 11:39 dice de la siguiente manera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, es decir, la aprobación de Dios, mediante la fe no recibieron lo prometido. Su propósito era superior a su vida terrenal. Nuestra vida, aunque tiene cierto tiempo, dice la palabra del Señor, que 70, a lo más robustos 80 años. Pero aunque nuestra vida es corta, es efímera y tiene un fin, y tiene una terminación, aunque nuestra vida termine ahí, dependiendo de la fe que tenemos, dependiendo de la fe que tengamos, trasciende más allá. Aunque muramos, nuestra fe en Dios puede quedar para testimonio para muchos. Entonces, repito, su propósito era superior a su vida terrenal. Es decir, la fe es mucho más que buscar que nuestras expectativas personales sean cumplidas en esta tierra. La fe reconoce el poder de Dios. Repito, la fe reconoce el poder de Dios, por cuanto Dios es poderoso, y por cuanto la fe reconoce el poder ilimitado de Dios, es que oramos por los enfermos, es que oramos por un milagro, es que oramos por provisión y es que oramos por protección. Pero mi fe nunca va a subordinar a Dios a mis deseos humanos. Mi fe nunca va a subordinar a mis deseos humanos. En otras palabras, podemos decir que ni mis palabras van a subordinar a Dios ni a mis deseos humanos. Es decir, nosotros no podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dios no puede subordinarse a nuestra fe y a lo que nosotros decimos o decretamos. La prueba de fe de Abraham, que fue a un monte cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios lo detuvo. La prueba de fe de Jesús, hecha hombre en su naturaleza humana, tiene una prueba de fe, y esto fue en un huerto llamado Getsemaní, donde él estaba sufriendo una hematohidrosis, es decir, sudando sangre. Por cierto, la palabra hematohidrosis, esta situación se daba en un caso extremo de estrés, sobre todo cuando alguien estaba a punto de morir, o sabía que iba a morir, o estaba en una situación de guerra. Y Jesús se encontraba en esa situación, en un momento determinante, cuando Él dijo: si es posible. Y quiero que pongamos atención en esto. Cuando Jesús estaba sufriendo una hematohidrosis, que estaba sudando sangre, Jesús dijo las siguientes palabras: Padre. Y estas son las palabras, estas tres palabras que todos debemos aprender.
si es posible. ¿Por qué si es posible? Dijo Jesús, si es posible que pase de mí esta copa o este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Dios. Y esto es fe. Esto es una prueba de una fe superada. Jesús estaba en agonía, Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo, Jesús estaba siendo puesto a prueba, Jesús estaba siendo puesta a prueba su fe, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo esas palabras, si es posible. Esa debe ser nuestra oración, si es posible. Y cuando nosotros decimos si es posible, estamos diciendo, como dijo Jesús, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Dios, que se haga tu voluntad. Y con esto podemos entender que es una prueba de fe que Jesús superó. Es una prueba de fe que Jesús superó, que Jesús salió avante, que Jesús salió victorioso, que Jesús continuó en su llamamiento que Dios le dio. Y así como esta prueba que sufrió Jesús, o que fue probada la fe de Jesús, también en la prueba de Abraham, que fue una prueba tremenda. Usted conoce la historia. Jesús le pidió el Padre pidió que le sacrificara a su hijo. Y Abraham, en una plena obediencia, de hecho, la fe es obediencia a Dios. La fe es sujeción y obediencia a Dios. Y Abraham precisamente hizo eso. Abraham no preguntó, ¿por qué tendré que sacrificar a mi hijo si tú me diste promesa? Abraham no preguntó, Abraham obedeció. Jesús no preguntó, solamente dijo si es posible, pero terminó diciendo que no se haga como yo quiero, que se haga como tú dices, Padre. El Hijo de Dios, el creador del universo, el sustentador del universo y el que rinde el curso o el que dirige el curso del universo, dijo al Padre, si es posible. No dijo, Padre, te pido que pases de mí esta copa, y no te acepto un no por respuesta. No dijo, Padre, decreto. No dijo, Padre, yo ordeno. No dijo, Padre, yo establezco. No dijo, Padre, yo declaro. No dijo, declaro que esta copa pasa de mí. El Hijo de Dios no hizo eso. El Hijo de Dios dijo, Padre mío, si es posible, pero mi deseo, lo que me interesa a mí, es lo que tú quieres, y eso es lo que haré. Y nosotros somos el resultado de esa obediencia, de esa fe de Jesús que fue probada en ese momento en Getsemaní. Gracias al Señor que Él nos ha dado el ejemplo mayor de fe. Gracias a su sacrificio, gracias a su obediencia. Por ello podemos presentar nuestros anhelos. Es válido presentar nuestros anhelos a Dios. Claro que es válido, pero saber que Dios es soberano es primordial. Saber que Dios puede decir sí o puede decir no. Saber que Dios puede abrir una puerta o cerrar una puerta. Saber que Dios puede cerrar los cielos o abrir los cielos. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. La verdadera fe es obediencia y rendición a Dios. Esto es lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Obediencia y rendición. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Obediencia y rendición a Dios. Y para ello el ejemplo de Abraham al sacrificar a su hijo Isaac. El cuchillo estaba ya listo y se oyó la voz del Padre, la voz del Dios Todopoderoso, y le dijo, Abraham, detente. Ahora conozco que eres un hombre de Dios. Ahora que conozco que eres un hombre obediente. Ahora conozco que eres un hombre que está rendido a mí. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y orar por un milagro y pedirle a Dios. Mi fe reconoce tu poder ilimitado, Señor. Mi fe reconoce que tú tienes el poder para sanar toda clase de enfermedad, para proveerme, para protegerme a mí, para proteger a mi familia, para proteger a la iglesia, para proteger a los siervos de Dios, a la congregación de Dios. Mi fe tiene todo ese potencial de poder reconocer en ti, Dios, lo grandioso que tú eres. Y yo por eso ahora puedo orar por un milagro, porque mi fe reconoce el poder de Dios, que
que yo puedo ungir con aceite, porque mi fe reconoce que la Biblia dice en Santiago precisamente eso, y creo que Dios puede hacer el milagro con todo mi corazón. Pero ante todo, reconozco el señorío del Dios Todopoderoso, que es soberano y que puede decir tanto sí como no, que puede tanto sanar a algunos y a otros no. En su voluntad divina, Él sabe por qué lo hace. Pero yo seguiré teniendo fe. Él sabe por qué lo hace, aunque nosotros no entendemos. Han sido golpes fuertes que hemos padecido como iglesia, como familias de Monte de Sión, en las que hemos perdido algún hermano en Cristo, alguien ha perdido algún esposo, alguna esposa, alguien quizá ha perdido su empleo, fue despedido, alguien quizá ha padecido económicamente y ha tenido escasez. Hemos padecido de una o de otra manera, y el Señor en su misericordia nos permite seguir teniendo fe, y nosotros queremos seguir teniendo esa fe que mueve montañas. Por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 11 enseña que por la fe muchos experimentaron grandes victorias. Escuche bien, hermano, por la fe muchos experimentaron grandes victorias, pero también por esa misma fe muchos fueron torturados y fueron asesinados. Grandes hombres de Dios han sido guardados, pero grandes hombres de Dios han padecido y aún han partido. Conozco a un pastor que estuvo por años pastoreando una iglesia y me dieron la noticia también de que partió con el Señor. No se sabe a ciencia cierta si fue por la situación actual, pero partió con el Señor. Y gente que entregada a Dios, gente que sirve a Dios, gente que ama a Dios, pero tenemos la plena confianza, la plena seguridad, como dijimos al principio, que es tener la certeza, la plena seguridad, la plena confianza de que Dios está en este asunto y que no nos dejará solos. Y es exactamente la misma fe. No es circunstancial, es una fe firme en el Dios verdadero. Voy culminando, amados hermanos. No importando lo que estés atravesando, no importando lo que estés pasando, Dios no está ajeno, Dios no está indiferente a lo que tú y yo estamos pasando, a lo que como iglesia de Cristo estamos pasando, a lo que como sociedad, como país, como nación estamos pasando. Dios no está indiferente a eso, Dios no está ajeno a eso. Él está al pendiente, Él está al tanto de todo esto. Si en este tiempo, si estás en tiempo de gozo y alegría, o en tiempos de llanto y debilidad, tenemos que seguir con fe. Mi fe sigue. Podemos decirle: Señor, mi fe sigue. Aunque esté contento, aunque esté alegre, aunque esté en debilidad, aunque esté en llanto, aunque esté en luto, aunque esté en padecimientos, mi fe sigue. Mi fe sigue estando puesta en el mismo Dios que no cambia, en el mismo Dios que no hay sombra de variación. El mismo Dios que nos rescató, el mismo Dios que nos llamó, el mismo Dios que está con nosotros. Él nos sigue pastoreando y sigue con nosotros. Por lo tanto, yo te animo, amado hermano, amada hermana, Iglesia Monte de Sión, sigamos teniendo fe en Cristo. Pongamos nuestra fe en el único Dios verdadero. Yo te invito a que meditemos en nuestro corazón, y allí donde estás en casa, toma a tu esposa, toma a tus hijos, toma a tu familia, y como familia, digámosle: Señor, mi fe sigue estando puesta en ti que no cambias, en ti que eres el mismo ayer, ahora y para siempre. Y aunque tú digas no a lo que yo te pido, o digas sí a lo que te pido, mi fe sigue en ti, porque tú eres el mismo para siempre, Señor. Yo, Señor, te ruego que mi confianza total esté en ti. Que mi confianza esté resuelta de lo que se espera, y yo espero que tú, Señor, hagas tu voluntad en mí. Mi anhelo, mi deseo es que tú, Señor, sanes, que tú restaures, que tú bendigas, que tú, Señor, reedifiques, Señor, y que traigas sanidad a nuestros cuerpos, Señor, que nos sea devuelto lo que hemos perdido, Señor, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, lo pedimos conforme a tu voluntad, que no se haga como nosotros, que se haga como tu voluntad. Ahí donde estás, hermano, vamos a hacer una oración. Padre,
En el nombre precioso de Jesús, yo te doy muchas gracias, amado Dios. Gracias porque dejaste tu palabra y nos dejaste ejemplo a través del padre de la fe que es Abraham, el cual fue llamado amigo de Dios, pero nos dejaste el máximo ejemplo, el mayor exponente de la fe es Jesucristo, que tuvo fe en que Dios le libraría. Gracias, Señor, muchas gracias, Señor, y que oraste al Padre conforme a la voluntad. Y aún el Padre, atento a la oración del Cristo de la gloria, Él le ayudó y le rescató. Muchas gracias, Señor, porque tú lo levantaste. Prometiste, Señor, que tú lo levantarías de los muertos, y así fue, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Te bendigo y te alabo, Dios eterno. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Monte de Sión, a la iglesia Monte de Sión. Bendecimos, Señor, a nuestros pastores y te rogamos que tu voluntad perfecta se siga, Señor, evidenciando en cada uno de ellos, Señor, en la iglesia Monte de Sión, en todos los siervos y siervas, los hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, toda la iglesia Monte de Sión, la iglesia infantil, los que trasladan la palabra, Señor, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor, a los líderes de jóvenes, a los líderes de los niños, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a toda la congregación para gloria de tu nombre, Señor. Quiero terminar con esto, amados hermanos. Escuche lo que una persona escribió de su corazón, precisamente hablando acerca de la fe. No se trata de nosotros, se trata de Él. Mi fe no descansa en la sanidad o abundancia que me puede dar si Él así lo determina o lo quiere, sino es quien es Él para nosotros. Mi fe es confrontada cuando lo que yo quiero no lo recibo, porque está actuando su perfecta voluntad. Algunos jóvenes judíos dijeron al rey: si Dios quiere librarnos de este horno de fuego, lo hará. Y si no lo hiciere, aún así no adoraremos a otros dioses. Eso es fe. Mi fe se sustenta en la persona de Cristo. Y decimos amén. No en creer que Él lo puede hacer. Eso es irrelevante. Sabemos que Él lo puede hacer porque lo crea o no. Él es poderoso para hacer todas las cosas. El Dios que de la nada puede hacerlo todo. Amémosle a Él, no busquemos solo sus manos, busquémoslo a Él. Dios le bendiga, Iglesia Monte de Sión. Un abrazo y un saludo. Hasta pronto. Hermanos, miren, les voy a leer una palabra que dice así en Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Le damos muchas gracias a Dios por esta palabra revelada que acabamos de escuchar a través de nuestro hermano. Y bueno, tengo también para ustedes algunos avisos, así que toma nota. Y el próximo viernes, reunión de jóvenes. El sábado, reunión a las 8 de la noche para los varones. El domingo a las 11:15, Sion Kids. Y al mediodía, la reunión general. Así es que conéctate, pasa la voz para que estemos todos en unidad. Que Dios les bendiga.